Muy bien. Entonces, el otro día les decía que esta parábola aparece en el capítulo 9 de Lucas, en uno de esos capítulos que a mí me gusta mucho cuando uno lo estudia en secuencia, porque uno mira todo lo que pasó, una cosa detrás de la otra. Teóricamente Lucas puso las cosas en orden cronológico, como buen griego, por otra parte, con la lógica griega, y entonces había ocurrido ya la transfiguración, había ocurrido, volvían de Monte Hermón hacia Capernaum y venían discutiendo quién iba a ser el mayor, y cuando termina este capítulo, lo último que aparece en el versículo 57 es justamente esto, los discípulos que querían seguir a Jesús. E inmediatamente después, lo que viene es la misión de los 70. Es decir, que antes de enviarlos de a dos en dos, 35 pares de personas, les presenta esta parábola que tiene como finalidad considerar en los costos del discipulado. Discipularse no es gratuito, cuesta, y la cosa es si están dispuestos o no. Y hay tres casos que Jesús trata en estos versículos, de los cuales dos son personas que se ofrecen y que piden ser discipuladas. Y una de ellas, la del medio, es invitada por Jesús para ser discipulada. Es decir, hay de los dos lados. Hay quienes quieren estar y hay aquel a quien Jesús invita. Entonces, si uno va al 9:57, que dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Si ustedes miran Mateo 8:19, dice claramente que el que se ofrece es un escriba. Es decir, era un maestro de la ley. No era un improvisado, no era un hombre sin letras como eran prácticamente todos los discípulos de Jesús. Aquí en Lucas simplemente dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, así muy espontáneamente. Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, yo les comentaba el otro día, que un escriba diga, te voy a seguir. Los escribas eran conocedores no solo de la ley, sabían escribir, leer, eran personas más educadas, sino que tenían formación política. Es decir, entendían las cosas que estaban ocurriendo en su época. Entonces, cuando Jesús le contesta, no le contesta solamente en términos espirituales, sino que rápidamente se pone al nivel del escriba y les contesta en el mismo nivel. Entonces, lo que le dice Jesús es lo siguiente: las zorras tienen guaridas, y justamente a Herodes se lo llamaba la zorra. Incluso la propia Biblia no lo dice así. Los herodianos se los llamaban los zorros, porque eran muy hábiles políticamente, y es decir, el que es habitualmente hábil político siempre tiene su guarida donde se refugia. No importa si cambia el gobierno o no cambia el gobierno, él tiene su guarida siempre y siempre la busca. Entonces, cuando Jesús dice las zorras no tienen guaridas, y se va a contraponer él en el otro extremo, dice el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, escriba, vos estás buscando una guaridita nueva, diferente, porque los herodianos, las zorras, tienen guarida. Yo no la tengo.
si querés seguirme, no vas a tener guarida. Es decir, el costo de ser mi discípulo es que no vas a tener un área de protección. No vas a tener una guarida donde refugiarte. Y en la segunda línea le dice, y las aves de los cielos tienen nidos. Ahora, acuérdense que el ave que representaba al Imperio Romano era el águila romana. El águila. Entonces él dice, las aves de los cielos tienen nido. Entonces está cubriendo los dos aspectos políticos. El aspecto de Herodes, que era el rey local, y está cubriendo al Imperio Romano, que ellos tienen nidos, guaridas, nidos. Fíjense que los dos son lugares de refugio. Y contra estos dos, es decir, lo que está diciendo es, yo no soy el que te puede dar la seguridad que te da la política. Lo mío es otra cosa. Y a mí me parece interesante esta parábola para cuando llegan tiempos de elecciones y empieza a discutirse si el cristiano... Vieron, en Estados Unidos, gran parte del descrédito de los evangélicos ha sido porque se han volcado masivamente a ser republicanos recalcitrantes. Entonces, de alguna manera, se ha asociado al evangélico con una línea de pensamiento político, específicamente. Y yo creo que esto justamente, lo que Jesús le dice a este escriba, es excelente para tenerlo en la mente, para cuando vengan en que los cristianos tienen que hacer política o meterse en política. Jesús le dice, mira, ellos tienen guaridas, si buscas nidos, conmigo no lo vas a tener, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, no hay guarida. ¿Por qué? Porque nuestra guarida es el Señor. Nuestro nido es el Señor. En todo caso... Aldo, ¿podemos decir, relacionando esto con el libro de Efesios, que la guarida del cristiano puede ser, sin duda, el Señor, ¿no? Pero manifiestamente la iglesia, su lugar donde es cuerpo, refugiado, es cuidado, es amado, es protegido? Yo diría bruscamente no para nada. Que los cristianos evangélicos la hayamos puesto a la iglesia como la guarida o el nido donde nos refugiamos hasta que lleguemos al cielo es otra cosa. No. Me estoy refiriendo a Efesios 2, los primeros capítulos de Efesios, que dice que la iglesia es la... ¿Cómo es? Ay, se me fue el versículo ahora, pero... Ahí lo busco. Es que dice no es la potestad, es la plenitud de que lo puede todo en todo. Si la iglesia es esa plenitud, es el lugar donde nos cuidamos uno a otro, viene diciendo sopórtense uno a otro, ámense, y después cuando habla de la iglesia dice que es la plenitud. No me refiero al concepto occidental siglo XX, XXI, que dice, che, acá estamos cuidados, protegidos, puertas adentro, sino a una iglesia espiritual formada que puede ser el refugio de los santos, un espacio de contención, de cuidado, de crecimiento. A eso me refiero. Por eso vuelvo a repetir, es la plenitud de Cristo nuestro refugio. Claro. No la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, pero es el cuerpo universal de Cristo. Pero ahí se manifiesta esa plenitud, por eso pienso que es un lugar donde podemos estar, si funcionara todo bien, sin duda, es un lugar donde podemos estar descansando en la plenitud de Cristo, que es su iglesia, su cuerpo. No. A eso. No, de nuevo estás dejando al Señor de lado. No es... Claro, está primero Cristo, claro. Yo pienso que no le sacás el lugar a Jesús. Adiós, claro. ¿No? Adiós. Exacto. No es mi intención sacar para nada a Cristo.
pero No, sigamos. no. Pero es parte del pensamiento evangélico que la iglesia local es el lugar de refugio. Adentro de la iglesia local se refugian los evangélicos para escaparse del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor los llame. Sí, pero eso es porque es nuestro pensamiento occidental, como vos nos has enseñado. Pero no es a eso a lo que me refiero. Déjame un segundo que te lea lo que Sí. quiero decir para que lo diga con claridad. Mientras te comento esto, Dale. ese concepto que estás diciendo es el concepto de la Santa Madre Iglesia Católica. No, menos me Claro. quería meter con eso. Claro, Bueno, ahora. Claro, Pero es la claro. Santa Madre Iglesia. Sí. Es decir, estás salvo si estás dentro de la Santa Madre Iglesia. Si no estás dentro de ella, estás perdido, no tenés salvación. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Ahora lo cambiaron un poco, pero esta ha sido la doctrina por siglos. Ahora, yo concuerdo en parte con lo que decís. Claro. Pero decir que mi refugio está en la Iglesia de Cristo es darle primer lugar a la Iglesia y bueno, es de Cristo. Y yo justamente lo que estoy diciendo es mi guarida, mi nido está en Cristo, que tiene su cuerpo al cual pertenezco, pero el cuerpo no me da la guarida, no me es el nido, el que me es el nido es el Señor Jesús. Porque si no está el Señor Jesús y Él no es mi guarida, la iglesia no sirve para nada. La iglesia. Sí. Iglesia sin Cristo no es iglesia. Claro. Y cuando yo digo esto, debería funcionar como mi lugar de refugio, donde funciona el amor, donde funciona el perdón, donde se manifiesta la gracia, etc. Sin duda, sin Cristo todo esto no tiene ningún sentido. Por eso le doy esa plenitud a la iglesia, porque Efesios 1, 23 o de 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para mí, ese cuerpo, esa plenitud de Cristo que es la iglesia, y siendo Cristo quien llena todas las cosas, lo veo sanamente como un lugar donde nos podemos, no confíes ya más en la política, no confíes más en tu conocimiento ni en tu teología, es Cristo. ¿Y cómo lo manifiesto? En una iglesia sana, una iglesia... Confiar en la iglesia, estás diciendo vos. No. ¿Dónde puedo encontrarme con eso? No idealmente. Mi refugio es Cristo, está clarísimo. Pero ¿dónde lo puedo palpar? Si no es la iglesia, ¿qué otro lugar sería? Es que no te hace falta la iglesia para palpar a Cristo. Bien, está bien. Me parece que no lo elimina. Cuando vos decís eso, me parece que estás poniendo el carro delante del caballo. Pero no lo quiero poner, ¿eh? Pero solo Sí. quiero decir, iglesia sin Cristo no existe. Ahora, si hay un lugar donde puedo verlo de alguna manera o vivenciarlo, debería ser la iglesia. No veo otro lugar. Debería ser, pero vos vas a la iglesia y está llena de defectos, porque es imposible que la iglesia sea perfecta. Entonces, la plenitud de Cristo no se ve en la iglesia. La iglesia es una imagen borrosa de la plenitud de Cristo. Cuando vos decís, esto, el nido, la cabeza está en la iglesia, vos lo que estás diciendo es vengan a la iglesia local. Estás hablando del cuerpo local y estás poniéndolo en un primerísimo lugar que no le corresponde. Yo no voy a encontrarme con Cristo a la iglesia, yo voy a la iglesia porque me encontré con Cristo. Sí. Incluso el que va a la iglesia y no se encontró todavía con Cristo, la iglesia tiene que mostrarle a Cristo para que se encuentre con Cristo, no con la iglesia local. Por eso tenemos un montón de miembros en nuestras iglesias locales que no son creyentes, porque se encontraron con la iglesia, pero no con Cristo. Pero como son miembros de la iglesia, creen que son de Cristo.
Está claro lo que me está explicando, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo me quiero posicionar en la iglesia santificada y justificada en Cristo. La iglesia definida por Pablo en Efesios. Esa es la iglesia Claro, universal. claro, nosotros no llegamos a eso, ni la local, ni ninguna. Fíjate una cosa, ninguna de las cartas de Pablo está dirigida a las iglesias. Está dirigida a los santos. A que los se reúnen santos, exactamente. Sí. El término iglesia, como lo estás usando, es un término peligrosísimo para utilizar con la gente. E incluso para que esté en nuestra mente. A ver. ¿Por qué? Porque rememorás la Santa Madre Iglesia. Sí, no, ni lo había pensado yo, pero Claro. entiendo lo que planteas. Darle un lugar a la iglesia es más importante que Cristo, ¿a esto te referís? Claro. O vení a la iglesia y te vas a encontrar con Cristo. Si no venís a la iglesia, no estás en Cristo. Son todas las conclusiones de esto. Ahora, sin duda que la iglesia local es el lugar donde me reúno con mis hermanos para compartir los dones. Es decir, yo entiendo lo que vos estás queriendo decir, pero lo que te estoy mostrando es muy peligroso decirlo así. Porque lo que termina es que la persona confíe en el cuerpo local en lugar de la iglesia universal. Y cuando Pablo habla de la iglesia, está hablando de la iglesia universal, que abarca un montón de denominaciones y creyentes de distintas denominaciones, y no necesariamente el cuerpo local. Súper entendido. Lo que pasa me parece que la pastoral no lo tiene claro y es la que confunde a la iglesia, al que viene a la iglesia. ¿No? Claro, Terminamos haciendo un círculo. Está bien. Eso es el riesgo, me parece entendible. Por eso lo invitamos a alguien de una denominación a que se haga miembro de nuestra denominación. Porque nuestra iglesia es más santa que la otra iglesia. Yo creo que se los conté una vez. Una vez vino un chico en Hawái, me pide consejería. Él era hijo de un pastor evangélico pentecostal en Nigeria, en una ciudad de Nigeria. Él se había puesto de novio con una chica que era la hija de un pastor de una iglesia pentecostal de la misma denominación en la misma ciudad de Nigeria. Es decir, misma ciudad, misma denominación, dos iglesias diferentes, los dos hijos de los respectivos pastores. Estaban de novios. Los ancianos de ambas congregaciones le decían que no podían estar de novios porque pertenecían a iglesias diferentes. Es un ejemplo, creo, muy práctico de esto que te estoy tratando de mostrar. Lo que pasa es que yo cuando lo expreso me quiero correr de eso y quiero ir a una iglesia santa, pura, sin mancha, que digo, es un lugar de refugio en Cristo. A eso me referí. ¿No? Y por eso que te lo marco, porque vos lo expresás de esa manera un día en una predicación, lo que la gente te va a entender es: vengan a estas cuatro paredes, a lo que hacemos acá, y están en el refugio, en el nido, en la guarida de Dios. Ok. Ahí es donde apunto. Es el concepto general, ¿no? No sé, ¿quedó claro, Sergio? Ana. No, sí. Para nosotros es Estaba claro. el pensamiento. Antes que avance Aldo, Sí. dice Jesús no tenía, o el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. En algún momento escuché un comentario que decía que porque no estaba la iglesia como cuerpo de Cristo, digamos. Todavía instituida. Claro, a eso se refería un poco esa frase. No sé cuál puede ser su opinión. Claro, es que yo creo que eso que estás diciendo, Ana, es lo mismo que estábamos charlando recién. Es el concepto: todavía no existía la iglesia. No existía la iglesia neotestamentaria, pero existía la eclesia de Dios, los llamados afuera, que eran los judíos en ese momento. Claro, Además, fíjate que Jesús
no dice los creyentes no tienen dónde recostar la cabeza. Él, el Hijo del Hombre, dice. Él habla de sí mismo. Sí. Sí. Es decir, de alguna manera está diciendo, no venís a mi iglesia, venís a mí. Y yo soy uno que no tiene dónde recostar la cabeza. Este concepto del Hijo del Hombre venía desde la época de Daniel, post-exílica. Así que tienen mínimo 300 años como concepto. Y fíjense que hombre está con mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando Dios Padre crea al hombre, a su imagen lo creó. Es decir, el hombre con mayúscula crea al hombre con minúscula. En Génesis capítulo 1, 2. ¿No? Sí. Y él se llama, yo soy el hijo del hombre con mayúscula. El hijo. No dice un hijo del padre, del hombre. Yo soy el hijo unigénito. Aquel cuyo modelo sirvió para ser Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios es solamente espiritual, el Padre. Entonces, ¿la semejanza de quién? La semejanza del Hijo. Claro. Por eso es que a Jesús le gusta este título y lo utiliza un montón de veces. Yo soy el Hijo unigénito del hombre, del Padre. Ayer estaba leyendo que en Inglaterra están discutiendo la iglesia anglicana que quieren cambiar el Padre Nuestro, ir a ese lenguaje mixto porque Dios no es ni padre ni madre, no es hombre, mujer, lo quieren hacer. Claro, Dios no tiene género, según él. Esa, toda esa nueva movida que hay. Entonces, cuando él se dice el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo. ¿Qué le había dicho el hombre? Le dijo, te seguiré. Porque a quien seguimos es al Hijo del Hombre. Y el cuerpo de todos aquellos que seguimos al Hijo del Hombre es lo que se llama la iglesia, los llamados afuera. Es decir, Cristo nos llama afuera de nuestro mundo de referencia para ser modelo para los que están en el mundo común y corriente, ¿no? Entonces le dice, tenés que considerar el costo. Si vos lo que estás buscando es guarida, nido, y yo no tengo donde reposar la cabeza, vos tampoco la vas a tener. Y hay un concepto que a mí me viene mucho del Antiguo Testamento, que lo he trabajado hace mucho tiempo. Fíjense que cuando la iglesia peregrinó, y hablo de los judíos, ¿no? Cuando peregrinaban, se mantenían fieles. Cuando se armaban los líos es cuando se quedaban quietos. Es decir, cuando bien, entre comillas, claro. Abraham con su familia venía moviéndose, llegó a Israel, venía todo bárbaro. Cuando tuvieron que decir, bueno, yo me quedo de este lado, Lot, ¿dónde te querés ir vos? Ahí se armaron los líos. Después peregrinaron a Egipto. Hasta ahí fue todo bien. ¿Qué pasó cuando se quedaron fijos en Egipto? Sí. Empezaron a degradar. Después volvieron a salir al desierto, se encontraron con Dios. Cuando pararon abajo del monte y se quedaron quietitos, se hicieron el becerro de oro. Porque empezaron los líos. Porque cuando te parás, empezás a mirar al costado y a mirar al que tenés al lado. Yo soy mejor, yo soy peor. Cuando se pusieron en marcha de nuevo, anduvo todo bárbaro hasta que llegaron a Kadesh Barnea. Ahí necesitábamos agua. ¿Por qué? Porque se habían establecido. Ahí golpean la roca. Después, bueno, vamos a entrar. Se mueven, mandan los... ¿Todo bien? Cuando vuelven, no podemos entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos quedamos acá. No podemos entrar.
vuelve la degradación. Es decir, cada vez que el pueblo de Israel se estableció, se degradó la moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la iglesia le pasa lo mismo. Cuando la iglesia está moviéndose, cuando la iglesia se considera un peregrino en este mundo, la iglesia crece. Cuando la iglesia se establece en las cuatro paredes, la iglesia se corrompe. Porque ya no mira alrededor, afuera, hacia dónde tiene que marchar. Empieza a ver cómo se organiza para adentro. Se empieza a mirar el ombligo y termina corrompida porque hay alguno mejor que el otro. Como los discípulos, yo soy el primero, aquel es el segundo. Este concepto, no sé si queda claro, el concepto de peregrinaje, de yo soy un cristiano y debo comportarme como peregrino. Pero nos encanta tener nuestro lugar de referencia fijo. Y ese lugar de referencia fijo es el que, esa actitud mental es la que nos pone en los umbrales de la corrupción. Pero es natural del hombre querer establecerse y acomodarse y ponerse sedentario, perder lo nómade para... Es natural, ¿no? Correcto. Y más cuando vamos envejeciendo. Por eso el libro de John Stott era tan interesante, el cristianismo contra cultura cristiana. Porque el cristianismo es una contracultura. Vos lo decís, es normal del hombre, correcto, pero el cristianismo es una contracultura. Y el problema es cuando ese concepto de establecerse y no seguir peregrinando está en nuestra mente. Cuando yo estoy quieto, miro quiénes están al lado mío. Y empiezo a medir quién está por arriba y quién está por abajo. Es matemático. Por eso es tan importante tener objetivos en la iglesia, desafíos, plantear movimiento, hacia dónde me muevo. Porque si no me estoy moviendo hacia algún lado, me voy a mover contra el hermano, porque estoy quieto. Es un poco la importancia de fijar metas, de no quedarse quieto, de no estar conforme. Es parte de ese desafío que estábamos buscando. ¿Me sigue como concepto? Sí. Sí. Pienso que lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida de alguna manera, ¿no? Claro. Para mí es un concepto profundo de sentido bíblico para la vida del cristiano. Porque hay que luchar en contra de la corriente. La corriente es lo que dijo Luis. Quedarme, establecerme, relajarme. Concepto de nido o de guarida. Por eso que les traigo a colación esto que uno ha leído. Fíjate, David mientras tuvo que correr, hasta lo eligieron para ser rey. ¿Cuándo se corrompió con Betsabé? Cuando se quedó en palacio. Cuando se quedó en el palacio. Descansar. Incluso el concepto de no tengo dónde apoyar la cabeza es como un estado de alerta, de estar cada día en un lugar distinto, digamos como que, pero digamos como que ni siquiera puedo descansar tranquilo, no sé, me lo imagino así. Sí, porque es un poco el descanso lo vamos a tener cuando ya estemos en su presencia, ¿no? Me gusta ese concepto. Me define, pero cada vez me estoy poniendo más viejo y me voy Cansando. aplacando, o cansando más rápido, o tengo menos paciencia.
por ahora, pero ahora que me lo dijiste, Aldo, me vinieron unas pilas, vas a ver. Pero cuando más arriba estás de la pirámide, más querés que nada se mueva, José. Sí, por supuesto. Pero también, mientras más alto estás en la palmera, tenés problemas. Más se te ve el trasero. Vamos grabando. ¿Ah? Al mono se le ve el trasero, exactamente. ¿Te acordás de ese refrán chino? Sí, sí. Es así. No, lo que me dejó pensando es, en cuanto a la dinámica y el objetivo, qué claro lo tenía el apóstol Pablo. Porque estaba un par de días, constituía iglesia, se iba y se iba por otro camino y constituía iglesia. No importaba si cumplía requisitos, si se congregaba 2 años, 3 años, si había pasado por el instituto bíblico. No, Levantaba las iglesias y se iba el tipo. No, pero no era así. Para. Una cosa son las reglas de los hombres, a que vos tenés que congregarte 2 años, tenés que cumplir ese requisito, y otro lo que dice Pablo. Pablo habla de que seas ejemplo, de que sea un montón de cosas. Claro, pero es diferente, Pablo a se que... movía, Bueno, pero no establecía así nomás. Tenía No, toda una no, base no. sobre un trabajo sobre los mismos judíos que se habían convertido. Está No bien, dejaba José, cualquier pero cabeza que andaba suelto, ¿eh? no. Pero Y lo no seguía. hacía cumplir requisitos. Yo A creo que ver, sí. no, pero no era un Entiendo lo que vos requisito. estás diciendo porque lo mirás para el día de hoy. No, Pero Pablo claro, no yo lo estoy dejaba mirando, cualquiera, en el día de hoy, no lo estoy mirando en aquella época, porque me Claro, parece que en aquella época la tenían más claro que hoy. En aquella época Pablo pensaba que el Señor venía pronto, que ya venía, entonces tenía que, su pensamiento era predicar el Evangelio y avanzar, predicar el Evangelio y avanzar. No se quedaba en que tenés que pasar 10 años y tener que constituir, o sea, no sé si me hago explicar. Creo que es más, nosotros no hemos olvidado la segunda venida, por eso hacemos planes a largo plazo. No hemos olvidado mucho, no se predica mucho la segunda venida. eso Sí, en sí. la primera generación había una expectativa inminente de vuelta del Señor. Claro. Y por eso el libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos. Es Hecho 1, Hecho 2, Hecho 3, Hecho 4, Hecho 5, Hecho 6. Es un hecho atrás del otro. Y Pablo, moviéndose en sus 3 viajes misioneros, no se queda quieto en ningún lugar. Nunca se quedó El único quieto, lugar donde se quedó quieto un buen tiempo, por supuesto, cuando estuvo preso, ¿no? Pero fue en Éfeso 3 años. ¿Pero por qué? Porque en lugar de él estar yendo a todas las ciudades periféricas de Turquía, de esas ciudades venían a Éfeso para entrenarse con él. Es decir, que estaba en permanente actividad. En lugar de ir a las distintas iglesias pequeñas, los líderes venían a él para formarse en aquella escuela de Éfeso. Fíjense que yo les he comentado, con el resto de los apóstoles en Jerusalén, menos Judas, todos los demás apóstoles se quedaron estacionados en Jerusalén. Claro. Ellos tenían que salir a predicar, para eso los había separado el Señor. ¿Y quiénes iban a predicar? Los diáconos, porque ellos estaban cómodos metidos dentro de la iglesia de Jerusalén, no se movían. Tanto fue así que al año 70 Jesús tuvo que patear el hormiguero, destruir el templo y ahí recién se dispersaron. Pero estuvieron 40 años en la misma iglesia y cuando empezó a pasar eso aparecen los Ananí y Zafira. Y los que predicaban y se movían dando vuelta eran Esteban y todos los diáconos. Aldo, una cosa que dijiste ahora y pienso, los apóstoles ya muertos Jesucristo y con toda la revolución de lo que estaba sucediendo, ¿ocuparon el templo o seguía el Sanedrín en el templo? Nunca me puse a pensar eso. No, el Sanedrín seguía por su cuenta, pero los cristianos se reunían en los atrios del templo. Cuando eran muchos, seguramente la mayoría se iba reuniendo en casa. A mí no me extrañaría que los apóstoles se hubieran repartido en casas donde se juntaban con la gente.
Sí, pero evidentemente eran muchos y tenían cierta organización. Cuando se tenían que reunir todos, el único lugar disponible era los atrios del templo. sí. De hecho, si vemos algunas imágenes viejas o maquetas que existen, o lo que actualmente es Jerusalén, tiene sus patios grandes, Exacto. aunque no le hayan permitido quizás entrar al templo ahí específicamente, pero habrán tenido sus posibilidades, o sea, habrán ido al Monte de los Olivos, qué sé yo, habrán reencontrado Fíjate vos, el propio Pablo, cuando está matando cristianos de la iglesia cristiana, lo hizo por un buen tiempo, iba en nombre del Sanedrín. Claro, Así que el Sanedrín seguía funcionando, Sí, funciona. sí, pero eran tantos los cristianos que era muy difícil poder controlarlo. Cuando se habla de la iglesia de Jerusalén, ¿uno qué hace? Inmediatamente piensa en el templo de la iglesia de Jerusalén. No había, porque el modelo con que se arma la iglesia cristiana es el modelo de la sinagoga, no el modelo del templo. claro. ¿Por qué? Porque no se necesita más el templo. Porque el templo era para ofrecer Para el sacrificio. el Claro, para cordero, el sacrificio, claro. y el sacrificio ya había pasado. Entonces el modelo que hay que adoptar es otro, era el modelo de sinagoga, que es el que tenemos hasta hoy, ¿no? Ujú. Salvo, por ejemplo, la Iglesia Católica o la Anglicana, que han decidido tomar una posición mucho más de templo que de sinagoga. Por eso está el altar, el sacrificio de la hostia, El sagrario. El el sagrario, donde se guarda, sagrario. claro. Exacto. El sagrario es algo así como el sumo sacerdocio, ¿no? Allá en el fondo. El santo de santos. El lugar El lugar, santísimo. El lugar claro, santísimo. Exacto. claro. Porque el modelo es el templo para ellos. Claro. De todas formas, la destrucción del templo simbólicamente fue la expansión. Yo, cristiano o judío, en medio de la destrucción del templo me mando a mudar, ¿no? Claro. ¿Qué sentido tiene que hacer? Y Ahora, significó esa expansión. esta no quiere decir que haya que cerrar la iglesia local y decirle a la gente, Ah, bueno, no. váyanse a peregrinar. No, no. La iglesia local tiene su función y la función es compartir los dones entre cristianos. Pero la naturaleza del cristiano no es el domingo 1 hora. La adoración es desde el domingo a las 12 hasta el domingo a las 11. Es peregrinando en la ciudad, Claro. en el trabajo, en el colectivo, en el auto, en la calle. Es meterle a la gente la mentalidad de que tiene que peregrinar y que el establecerse el domingo en el Bueno, sí. culto es un momento como para adorar a Dios juntos, compartir dones. Y yo creo que nuestra estructura de culto realmente no comparte dones en lo más mínimo. El único que comparte dones es el pastor y a lo mejor algún músico. Porque hemos roto la estructura de adoración. Sí, en el encuentro ese. Claro, Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con todo el tema discipulado y con escuelita bíblica, entonces ahí tenés los espacios para el desarrollo de dones y con consejería. Entonces, según edades y todo, entonces todo eso te va permitiendo que el reconocimiento de un don y otro se vayan intercalando, se vaya trabajando. De todas formas, no es tan sencillo, porque la gente por ahí se No. tiende a quietarse más que a dar, ¿no? porque como vos dijiste, es la naturaleza del hombre. Pero si nosotros tenemos claro este concepto que les estoy tratando de compartir, tenemos que luchar contra eso. ¿En qué forma podemos? ¿No podemos hacer el culto un poco más compartido? Donde los dones aparezcan con más facilidad. Y lo que Sí. pasa, algo que se pierde el control. Claro. Sí, pero a veces es un riesgo real, ¿no? Perder el control. Claro, por eso. Por ahí pasa cualquier salame a hacer locuras.
Claro, se pierde el Y a control. veces es un temor, ¿no? ¿Sí? Es cierto, pero yo dejo el concepto Sí, de sí, se está entiendo. no nos durmamos en los laureles. No, pero siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué? Y porque el control, como dicen ustedes. Pero hay veces Por que... eso, perdónalo, por eso la reunión quizá, los discipulados en casa, eso permite la participación de los demás hermanos. Lo que estamos haciendo acá virtualmente, eso permite preguntar, preguntarse, quizás orar, orar por la necesidad de uno, de otro. Cuando funciona bien el tema de la reunión en la casa, es muy bueno. Y después está el culto general, que es ahí donde sí, el riesgo es ese, perder el control, que aparezca cualquier situación, y ahora que está de moda el tema de los géneros, y, no, y empiecen a discutir, no, porque Dios es amor y demás. Ojo, nunca me pasó, pero me lo estoy imaginando. Sí, puede ocurrir tranquilamente. O que se pierda el control incluso durante la adoración. Es decir, Claro, hay iglesias que prácticamente fomentan el descontrol durante la adoración, ¿no? Porque es más espiritual. Pero bueno, yo simplemente planteo el tema como para que esté en nuestra mente, no dejar de ser peregrinos. Es peligroso dejar de ser peregrinos. Es una mentalidad. Fíjense, se los mostré en el Antiguo Testamento, se los muestro en el Nuevo Testamento, con el libro de los Hechos, ¿no? No dejar de peregrinar. Y esto está de acuerdo con este versículo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ni lo tuvo nunca, la última vez no tuvo ni siquiera la cruz para recostar la cabeza, porque la cabeza se le cayó para adelante. Bien. ahora la pregunta es Entonces, que sigue después. La pregunta que sigue yo supongo que cuando Jesús le contesta esto, fíjese que en el libro de Mateo están únicamente los dos primeros, no está el tercero. Entonces, yo imagino cuando dijo, no tiene dónde recostar la cabeza, y esto generó no solo en este escriba, sino en otros que estaban alrededor, como diciendo, wow, ¿estoy dispuesto a pagar este costo o no? Y yo me imagino, estoy metiendo imaginación mía, un gran silencio detrás de esto, de reflexión. Entonces es el Jesús el que toma la manija, y en el versículo 59, él ahí está, ahí va. le dice a uno, le dice a otro, sígueme. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Mateo, sígueme? Y él dejó todo lo que estaba haciendo, se levantó y lo siguió. Dijo nada más que sígueme, no dijo sígame que no lo voy a defraudar. Eso fue posterior. Mucho tiempo después. Entonces Jesús, yo me imagino que se lo quedó mirando a este, que debía estar reflexionando, pensando. Lo miró y le dice, sígueme. Porque lo vio ahí con ganas o dudando, sin llegar a tomar la definición. Vuelvo a repetir, estoy imaginando, pero creo que da para pensarlo, ¿no? Y él le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Esto es interesante porque él quiere enterrar al padre, pero no está hablando del funeral, no es que el padre está muerto. Entonces, Señor, mira, se acaba de morir mi padre, tengo que ir a enterrarlo una semanita y vengo. Porque si se hubiese muerto, él no estaría ahí. Un padre muerto en el ambiente cultural hebreo hubiese sido una absoluta falta de respeto estar
Ese lugar, claro. en esta charla en lugar de estar en el funeral. Entonces el significado de esto no es ir a enterrarlo, Sino esperar sino que se muera. esperar que se muera, exactamente, esperar hasta ese momento. Los hijos tienen en este ambiente de Medio Oriente una responsabilidad con los padres mayores. Esta es una cosa que hoy en día no se da. Los padres tenemos responsabilidad con nuestros hijos hasta que crezcan, se independizan, pero después en Oriente la figura del padre o del abuelo es una figura extraordinariamente respetada. Siempre cuento, cuando cumplí 60 años me llamó el doctor Haggai y me dice: doctor Aldo, a partir de este momento lo empiezan a escuchar en Asia. ¿Qué estaba diciendo? Que después de los 60 te empiezan a escuchar porque valoran la experiencia del viejo. En nuestra sociedad actual la experiencia del viejo no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos formado con la computadora, ¿viste? Hoy andan con otra cosa. Entonces lo que vos les puedas contar es viejo, decrépito y pasado de moda. Pero la experiencia de vida sigue siendo válida. Entonces, en esas culturas se respeta mucho esto. Si el padre está viejo, el hijo tiene que quedarse de alguna manera cuidándolo. Nosotros, yo recuerdo que teníamos una persona que era griego, eran hijos de griegos, y la última hija de los griegos tiene que quedarse soltera hasta que el padre muera, porque tiene que cuidar al padre. Hoy en día, no estoy hablando del pasado, es parte de esta cultura que todavía tiene estas reminiscencias de Oriente. Entonces, tengo que hacer esto, ¿por qué? Y porque tengo que hacerlo, y todo el mundo me está mirando a ver si lo hago o no lo hago. Es decir, el hombre estaba muy pendiente de la opinión de los demás. Hoy en día a los chicos les importa muy poco lo que piensen los otros, ¿no? Los mayores. Sí les importa mucho lo que piensen sus pares. Eso es cierto. Pero no los mayores. Entonces, este muchacho a quien Jesús está invitando es como que la gente que me rodea, que va a pensar, y no, yo tengo que cuidar a mi padre porque si no no me van a respetar. Hay muchos otros, Señor, no sé, no puedo ir ahora, yo tengo que cuidar a mi padre. Esa indefinición, ese costo, no puedo pagar ese costo. Y entonces Jesús les dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Que es toda esta definición. Yo creo que alcancé a comentárselos el otro día. Mi rector Vilmar Casal decía a una chica que se ponía de novio con un no creyente que iban a besar a un cadáver. Sí. Porque son muertos espirituales. Y sí, son muertos espirituales. Lamentablemente es así. Entonces, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Pero tu función no es enterrar al muerto espiritual, tu función es vivificar al muerto espiritual. Por eso le dice: tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, tu función no es enterrar a los muertos, es llevarle la vida a los que están muertos. ¿Cómo se hace? Anunciando el reino de Dios. Y es interesante este concepto. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega? Lo primero que dice es: el reino se ha acercado. O el reinado se ha acercado. Ve y anuncia el reinado de Dios. Hay un reinado diferente del reinado del mundo. Es el Perdón, reinado de Aldo, Dios. ¿qué Sí. diferencia habría entre el reino de Dios y el reinado? Yo utilizo para mí mismo la traducción reinado cada vez que leo reino. Y te explico por qué razón. El reino es un concepto abstracto.
el reino de España. Hay un rey, hay súbditos, yo soy uno de ellos. Cuando me dieron el pasaporte me hicieron jurar lealtad al rey de España. Ah, Pero yo no alcanzo a comprender realmente qué significa el rey hoy en día, porque es una figura tan devaluada. Uno mira al rey Juan Carlos o a los reyes de Grecia o de Dinamarca o de Holanda, y uno dice una figura retórica, nada definitivo. Que no tiene poder tampoco. Exacto, entonces ahí es está el cierto, rey, claro. tiene su reino, ¿y qué autoridad tiene sobre mí? No, ninguno. En cambio, la palabra reinado hay un sistema al cual yo me tengo que adaptar. Me suena a más práctico. Vuelvo a repetir, es para mí este concepto, ¿no? Ok. Pero por eso yo cuando leo reino, que no lo entiendo muy bien, prefiero hablar de reinado de Dios. Cuando Cristo viene y dice, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él era el rey. Pero Él no dice, yo me acerqué. Yo que soy el rey me acerqué. Él lo que dice es el reino. Es decir, todo lo que yo significo, represento y hago y determino, eso se ha acercado en mi persona. Es decir, el reinado va más allá del reino. Porque el reino es un concepto abstracto que puede ser incluso geográfico. Claro, suena a territorio. Exacto. En cambio, el reinado suena a una autoridad que se ejerce sobre mi persona. Que sería un poco mejor la definición de la pregunta, Ana. Sí, sí. Entonces, lo que este muchacho está contestando, dejar que entierre a mi padre, es dejar que vaya, cumpla con la sociedad, haga todo lo que tengo que hacer y después sirvo. No, no, no. Lo que Jesús le dice es, mira, los que están muertos van a necesitar que alguien los entierre, dejar que los muertos, pero vos ya empezá a seguirme, porque la invitación fue esa, seguime. Seguime ¿cómo? Predicando el reino, anunciando el reino. Entonces ya estás trabajando sobre los muertos, no necesitas esperar a que tu padre esté muerto para empezar a hacerlo, lo podés empezar a hacer inmediatamente. Es un cambio de perspectiva. No es bueno cuando haya terminado el seminario, esté formado, me hayan ordenado y la iglesia me haya separado e impuesto manos, ahí voy a empezar a trabajar. No, empecé a anunciar el reino ya. Claro. Y fíjense que esto no es que él pidió, es Jesús que lo invitó a. Jesús hace el primer paso con esto. Jesús dice, siguen. Y entonces llegamos al tercer caso, que no está en Mateo, y dice, entonces también dijo otro, es decir, otro que se ofrece. Te seguiré, Señor. Vuelve a repetir lo del primero. Te seguiré. Y le dice, te seguiré, Señor. Hay una sutil diferencia con el primero. Pero déjame que vaya y me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué le pasa a esto? Ir y despedirse de los que están en casa va a llevar un tiempo. Y despedirse es una cosa que uno hace, pero no definitivamente. Es como que déjame que vaya a mi casa y le pida permiso a papá y a mamá. Dígame, ¿me permiten irme por un tiempo a hacer esto? Es decir, es lo que estaba pidiendo permiso, no es despedirse. Quería ir a pedir permiso.
porque la autoridad de la familia, sobre todo de los ancianos, es la autoridad mayor, si yo no puedo hacer algo por mi cuenta. Entonces acá lo que aparece es un conflicto de autoridades. Él le dice, Señor, pero bueno, vos sos Señor, pero para que vos seas autoridad sobre mi vida, primero tengo que pedir permiso a la otra autoridad que hay sobre mi vida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de las dos autoridades tiene más importancia? Sí, Jesús. Entonces Jesús le dice, mira, ninguno que pone su mano en el arado puede mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque el arado en aquel entonces podía ser una madera con una punta muy filosa o incluso con el metal para hacer el surco en la tierra. E iban los bueyes, las yuntas de bueyes, tirando del arado, y yo tenía que ir con una mano agarrando ese arado y con la otra mano voy llevando las riendas o una madera que se llevaba para golpear a los animales para que se desvíen a derecho e izquierdo, para que vayan derecho, para que no se tuerzan, para hacer el surco derecho. Porque si yo me doy vuelta y miro para atrás cómo viene la cosa, lo más probable es que el surco empiece a desviarse. Y cuando yo desvíe el surco, después, ¿cómo hago para terminarlo? ¿Cómo hago para que la yunta de bueyes no tiene marcha atrás, como los autos? Es un lío bárbaro volver para atrás y volver a hacer la cosa derecha. Entonces Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reinado de Dios, para el reino de Dios. Por eso dice Pablo, poniendo los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. De alguna manera lo que está diciendo, bueno, cuando te pones a mirar para adelante, no podés mirar para atrás a ver quién es la autoridad. Me llamaste Señor, pero ¿soy realmente tu Señor? Me parece que con lo que estás pidiendo tenés otro Señor. Era muy fuerte en la época, ¿no? Claro. Muy Era- fuerte. El tema de la familia es muy importante para entender estas tres opciones, digamos, ¿no? Además de eso, en los terrenos de aquella época, acuérdense que Israel es un terreno muy pedregoso. Entonces, si vos no vas muy atento al arado, te tragás una piedra y te rompió la madera o te rompió el metal con el que estás haciendo el surco. Cuando llegás O a te una rompiste un piedra, brazo. claro, Claro. tenés que levantarlo, pasar la piedra y después seguir del otro lado. Tenés que estar atento. Pero no podés estar atento a un señor de un lado y a otro señor del otro. Imagínate el mismo ejemplo hoy con tantas opciones, con los celulares, que creo que es una estrategia de distraernos de objetivos centrales todo el tiempo y cultura Seguro. de este tiempo. En los comentarios clásicos que yo estuve buscando después de haber escuchado y reflexionado de todo esto, al primer discípulo se lo llama el discípulo que se precipitó. Señor, te seguiré a donde quiera. Es el precipitado, el que no lo pensó bien, y Jesús lo que hace es decirle, pensalo bien, flaco. Ujú. El segundo es el que le dice, déjame que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, bueno, no hace falta que entierres a tu padre, deja que eso lo entierren los otros, pero vos empezás
Entonces, este es el discípulo que pospone decisiones. Bueno, primero hago una cosa, después la otra. Este es el título general de muchos de los comentaristas antiguos, pues estuve leyendo unos cuantos. Es el discípulo que procrastina, el discípulo que pospone la decisión y entonces nunca hace lo que tiene que hacer. Siempre tiene una excusa. Y el tercero, bueno, tengo que ir a pedir permiso, lo llaman el discípulo irresoluto. Es decir, el que no se define, el que no resuelve. Bueno, ¿cuál es el Señor? Y le dice Señor. Es el que le reconoce, le dice Señor. Exactamente. El único, ¿no? Sí, el único que le dice No, Señor. primero. A ver, no me recuerdo. Sí, también le dice Señor, el primero. Te seguiré donde quiera que vaya. En realidad los tres le dicen Señor. Los tres le dicen Señor. Claro, los tres. ¿Cuántos me dijeron Señor, Señor, no entrarán en el reino, no? Está bueno. Bueno, los escucho. Estaba pensando que de alguna manera he pasado por cada uno de estas personas, ¿no? Momentos en la vida que uno le dice, se precipita y dice, Señor, voy a hacer, Señor. En otros que pospone la decisión y en otros que no hay decisión. Creo que pasamos por estas etapas también. Sí, está muy bueno el concepto, es cierto. No es que tenés que identificarte necesariamente con una, sino que creo que todos debimos haber pasado por las tres etapas en algún momento, ¿no? Pero el título general es el costo del discipulado. Es decir, ser discípulo implica cosas. Así que es muy buena tu observación, Ana. Me gusta, me la voy a anotar. Bueno, ¿qué les parece? Tengo otro, pero me parece que va a resultar muy largo hacerlo hoy. Sí, porque a las 5 tengo que cerrar acá, si no se me hace largo. Sí. Vamos. Entonces, Bueno, este es medio corto, pero No, me parece pero es que da. profundo. Es muy profundo. Sí. Usted sabe Ahora algo fíjate, que, discúlpeme, que por ahí a este pasaje, en la cuestión general, así no se la analiza como una parábola, sino más bien como un hecho que, claro, Parte de la vida de Jesús, parte de la vida del cotidiana, ministerio. claro, de Jesús, pero él responde con historia, justamente, él le responde, a eso iba a consultarle algo. sí, fíjense que para Que no tiene entender. una estructura de una parábola como la parábola de la higuera, o del sembrador, o del buen samaritano. Exacto. ¿Se acuerdan cuando empezamos todo que yo les dije? La parábola es la forma que Jesús eligió para explicar al reino. ¿En qué consiste el reino, el rey, el siervo enviado, la salvación? Es decir, se explican cosas.
Y acá se está explicando mucho de esto. El reinado es algo que corre en paralelo con el mundo, por ejemplo. Ejemplo número 2 de esto. El costo, y hay costos que tenés que estar dispuesto. Es decir, no es gratuito entrar en este reino. Ahora, para poder entender las parábolas, ¿se están dando cuenta de la importancia de entender el contexto cultural? Sí, sí. Sí. Porque si no lo pasás por alto, no llegás a darte cuenta de lo que está pasando, porque nuestra cultura es diferente. Y también Claro. pienso que el primero le dice, te seguiré a donde quieras que vaya, que por ahí lo dice con esa euforia de, sí, me la juego, El porque a veces uno, el sí, jovencito de 18 pero o en 20 años. realidad es la respuesta que esperaba de los otros dos, que realmente a ellos sí les pidió que lo sigan y no lo siguieron o le postergaron el sí, ¿no? Y pienso también en que todos los otros dos ejemplos deben haber escuchado la respuesta de Jesús y como que también se acobardaron por el costo que tenía seguirlo. Digamos como que el primero tenía la decisión tomada y los otros dos no. El primero era puro entusiasmo. Sí. Y Me que capaz acuerdo, que lo siguió, ¿no? capaz que sí. Me acuerdo de la parábola del sembrador, ¿no? Es decir, puro entusiasmo es como el que creció entre espinos, Ujú. o el terreno pedregoso. Puro entusiasmo, pero se seca al poco de recorrer. Los otros no, los otros son dos especuladores. Aldo, un Sí, señor. comentario me parece que cierra también con esto. En Juan capítulo 6, déjame llegar, hay un episodio parecido. Que es cuando Jesús le viene hablando del pan de vida y todo lo difícil que es entenderlo, está ahí también, bueno, explicando todo lo que es el pan de vida, qué es el pan de vida, ¿no? Y la gente se empieza a ir, ¿se acuerdan en el contexto? Se empiezan a ir, y dice al oírlo, Juan 6:60, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que su discípulo murmuraba de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que de principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por lo que he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es todo un tema importante de entender. Los mismos discípulos, seguidores y todo lo demás, entran a dudar, a tener miedo de todo el precio que hay que pagar. Y si se quieren ir, o sea, Nadie los obliga. y eso, imagínate para un entusiasta o para un nuevito, qué sé yo, para Pedro, a mí me sorprende, porque Pedro, en el precio que él paga, deja su negocio, no es algo menor, deja su lugar, si bien gran parte del ministerio ronda Capernaum, Galilea y todo lo demás, pero está dejando la comunidad de su casa, aunque también la Biblia nos muestra que Jesús pasó tiempo en la zona de Capernaum y en la casa de Pedro, pero también deja a su esposa. Y no es que la abandona, sino que el ministerio le ocupaba mucho tiempo y a veces tenía que dejar los conceptos de la familia. O sea, hay que entender bien el precio, no del ministerio, perdón, el precio es seguir a Cristo, es para todo el mundo, es para todos los santos. No hay,
Hay un precio. Hay un precio. Hay un precio que implica tus bienes, tu laburo, tu comodidad, tu tiempo, tu familia. Hay un precio. Hay un precio, hay un precio, hay un precio, hay un precio. ¿Te acuerdas, Gordo, cuando éramos jóvenes que siempre decíamos, tiene un precio, seguir a Cristo tiene un precio? Era como un logo que teníamos ahí, había que pagarlo. Quizás lo entendíamos como el esfuerzo de, y hoy lo entendemos de otra manera, ¿no? Pero, No, el esfuerzo y el tiempo. sí, pero antes era Pero- como, bueno, vamos a pagar este precio, vamos, éramos Y como- éramos solteros, no Arte. teníamos familia, Hoy- no teníamos nada. Hoy, Claro. hoy El tie- entenderlo en su magnitud, lo que es seguir a Cristo. Bueno, En parte le pasa mucho a los sacerdotes católicos. claro. Eh, Ahora, Pedro lo siguió a Jesús porque si se quedaba en la casa tenía que aguantar a la suegra, lo había cuidado Jesús y Totalmente. Una carga. era insoportable. Pero Y encima se la sana. exactamente, ¿no? Pero en lugar de mirarlo como enemigo, lo toma como maestro. No, eso es En lugar de ayudarlo y que parta rápido a la presencia de Dios. exactamente. Ah, hice el chiste y me olvidé lo que te iba a decir. De Pedro. No, de los... Ah, que el mismo episodio que vos contás de Juan, muchachos, ¿ustedes también quieren irse? ¿Te lo imaginas a un pastor? No, quédense, por favor, no me dejen sola. Y empieza a darle vuelta, bueno, está bien, ¿te gusta levantar la mano? Levantar las manos. ¿Te gusta la batería? Bueno, está bien, pongan la batería. No, vamos a hablar, vamos a dar la bienvenida a los géneros, bueno, todos los géneros. Es otra actitud totalmente diferente, ¿no? Hacemos cualquier cosa para que se quede. Y es como que Jesús decía, muchachos, si quieren irse, váyanse. Van a estar acá si los trae el Espíritu. Chao. claro, pero Confiar en el Espíritu, ¿no? mira lo importante de esto, que lo leí antes. ¿Estos los ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, ¿ustedes no se dieron cuenta de dónde yo vengo? ¿No se dan cuenta de quién soy? ¿Lo ofende esto? A ver, una cosa que me está dando vuelta mucho en la cabeza es, en este tiempo, es, che, cuando entendemos la magnitud de lo que significa Cristo, no puede haber otra cosa más importante en el mundo que ocupe ese lugar. O sea, esta es la mejor noticia que pueda recibir el día de hoy. Te voy a hablar de Cristo. No me interesa. No entendiste nada. Ahora, quien entendió de qué se trata, no hay excusa que pueda superar el hambre de entender esto. Y esto es muy fuerte. José Luis, ¿no te das cuenta de dónde descendió? ¿No te das cuenta que se hizo hombre? ¿No te das cuenta que murió en una cruz? Sí, ya lo conozco. No. Ya lo conoces. No te das cuenta lo que significa. Es fuerte. Decime, ¿cuál es el versículo? Juan 6, ¿cuánto? Donde está la palabra ofende. El 61. 6:61. Sí, al final. ¿Acaso estoy? Para ver el origen. Porque él venía hablando del pan de vida. Claro, en la sinagoga estaba hablando. La palabra ofender no es la mejor traducción. La palabra en el griego sería nuestra palabra escandalizar. Esto los escandaliza. Otras versiones dicen escandaliza, sí. El escándalo. Juan 61. Juan 6:61. El escándalo la traducción literal es la piedra de tropiezo. Es decir, vos vas por un camino y hay una piedra que está sobresalida y te tropezás con eso. A esa piedra se la llama en griego escándalo. Entonces, esto los hace tropezar. Si vieran entonces de dónde vengo, muchachos, saben qué porrazos se dan. Claro, Me parece perdónalo, pero está hablando de él. Es muy fuerte para el judío esto. Decir,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre, beber su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, vive mi sangre. Está hablando de él. Tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que Si come se mi carne, vive tropiezan mi con la sangre. teoría, Claro. cuando se tropiecen conmigo resucitado, ¿qué va a pasar? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Por eso estaban así los muchachos. Está hablando de él y cosas fuertes, que hoy le entendemos. A lo mejor ellos ni la entendían. Acordate que en el Imperio Romano, parte de las acusaciones contra, si no me equivoco, contra Pablo, contra los cristianos, es que eran caníbales. Claro, que comían la carne, el cuerpo y la carne, claro. Exactamente. Por eso me parece que es importante la diferencia de la palabra. No Claro. es ofender, se ofende, sino escandalizarse, que es literalmente tropezarse con. Claro, porque es fuerte para nosotros. Imagínense para ellos que está hablando de sí mismo como que él era el Hijo de Dios y fue muy gráfico, que me tiene que comer y toda esta historia. Es muy fuerte. Me pongo Claro, en porque lugar de- Jesús lo que está pensando cuando habla del pan es en el maná. Y seguro había leído, porque si estaba en la sinagoga, capaz hasta habían leído algún, o sea, era la explicación de algo que leyó del Antiguo Testamento. Es el pan del La Torá. cielo que baja para alimentarnos. Sí. Y es el pan del cielo que hay que comer todos los días. Esto es lo que está detrás de eso de Juan 6, cuando dice, yo soy el pan de vida. el pan de vida. Yo soy más importante que el maná que comían sus padres, le está diciendo. Exactamente. Porque con el maná volvían a tener hambre, conmigo no. Exacto. Wow, es fuertísimo. Es fuertísimo para nosotros. Imagínate para el judío que está diciendo, ¿qué está diciendo él? Así que Ay, bueno, perdón, Aldo, ay, cómo se salva Jesús de que lo agarre y le digan, mira, papá, tenemos que apedrear por lo que está diciendo. No me acuerdo esa parte, no. Porque realmente para un judío era para apedrearlo, se está poniendo. él no se andaba con chiquitas, sin duda. No. No me acuerdo cómo termina esa historia, ¿no? Y pero es Capernaum, si fuera Jerusalén, capaz ahí ya sí. No, podía darse en cualquier lado la pedrada sin problema. Sí, tranquilamente. Así que bueno, muchachos, Qué bárbaro. Qué bien, José trajo No. este pedazo. Muy bueno. Perfecto, Aldo. Vamos entonces. Muchas gracias. ¿Cuándo te volvés? Gracias. ese es el poder de la palabra de Dios, viste, que te deja ahí revolucionado. Qué bárbaro. Ah, sí. Sí. Y si Dios quiere, el lunes nos volvemos.